Esperen, todavía no se vayan. Sí, muchas gracias, ingeniero. Nos vamos a ir a las salas el día de hoy directamente. Quien no se pueda ir a la sala que corresponde, pues nosotros los vamos a ubicar. Y bueno, pues es nuestra última sesión, como les decía. De verdad agradecemos enormemente el trabajo y el tiempo que han dedicado. Voy a empezar a nombrar a nuestros colaboradores de este proceso. Están primero el agradecimiento que la de DGESUM da a este proceso que desde el principio quisimos que realmente fuera o se prestara a ser un diálogo más que a la típica cátedra, ¿no? Que a veces solemos estar escuchando al que sabe todo, ¿no? Y me parece que en ningún momento se dio esa situación. Entonces, pues agradecemos enormemente al maestro Eduardo Mercado, al maestro Abelardo Carro, la maestra Roberta, ay, me fue su apellido de la maestra Roberta, perdón, Roberta Trejo, ya me acordé, la maestra Diana Osuna, la maestra Irma Inés, la maestra Adriana Frutis, el maestro José René Torres Cut, la maestra Claudia Pank y la maestra, creo que son todas, a ver, déjenme acordar. Ah, y la maestra Rosy, por favor, Rosy García me parece, ¿verdad? De apellido, ¿verdad, maestro Eduardo? Ya lo estoy viendo. Claudia Es, Panqui, Salvador Ruarte. él era el último, pero estaba nombrando a la maestra Rosy. Y por último, por supuesto, al maestro Salvador Rodarte. Entonces, muchísimas gracias. Todos y todas ellas son docentes de primaria, preescolar, y bueno, pues son rostros conocidos. Muchísimas gracias por todo este apoyo. Y solamente nos va a quedar en la reunión del día de hoy y la próxima reunión tiene que ver con otro tema que es el PRODET, como una actividad que también fue, digamos, necesidad de integrarla a este seguimiento. Y bueno, pues sin más preámbulo, no sé si quieren comentar algo, maestros, colaboradores, o nos vamos directo a las salas. Vamos a estar hasta las 11:10 para que lo tomen en cuenta en las salas. Después de las 11:10 nos vamos a regresar a la plenaria porque se van a hacer algunos énfasis por parte del maestro Eduardo Mercado y el maestro Abelardo Carro sobre las tres modalidades. Digamos que va a haber como una especie de cierre. Ojalá puedan estar todas y todos en este cierre y regresaríamos a las 11:10 y sin más preámbulo ahorita nos vamos directamente a las salas para concluir, digamos, los diálogos de las preguntas que se están haciendo en torno al portafolio de evidencias. ¿Alguna situación, maestro Eduardo, maestra No, nada Abelardo, más, Ana? ¿Sí? nada más para como, refrendarles que nos vamos a trabajar con las preguntas que quedaron pendientes en la sesión anterior del portafolio. Y como dices, nos abocamos a trabajar en las salas para cerrar este proceso y regresamos para no solamente hacer énfasis, sino plantear algunas ideas que esperemos puedan ayudarles también para pensar todo el proceso de este conjunto, tanto el académico como el administrativo, y lo puedan tener presente. Y pues vámonos a las salas, pues, a trabajar. Muchísimas gracias, nos vemos al rato. Buen Gracias, día a todos, ¿eh? Buenos días. la grabación y regresando la retomamos. Gracias. Dale, un abrazo, Hola René, ¿Qué tal, Mimi? Un gusto verte. ¿Todo bien? gracias a Dios, sí, muy bien, gracias. Qué bueno. Doctor Hola, René, maestro René. compártanos Qué su gusto. número, por favor. Mucho gusto verlo. Sí, ahí compartí mi número. Tengan y les pasen la información. Claro que sí. Sí, estamos pendientes del número. Gracias. Ahí está. Ahí va para allá. Ahí lo tienen. Me mandan un mensajito y les paso todo el material. Ahí voy.
Está la Listo, maestra Lalo, ya Pilar de estamos aquí. Lozada. Hola a todos, hola, buen día. Buenas, sí, buen día todavía. Hola, hola. Listo, Lalo, ya estamos aquí. Y el maestro Eduardo. Maestro Eduardo ya anda por aquí. Buenas Por ahí anda, de seguro Es que fue no para traer tiene, los globos para Está la cerrado el fiesta del micrófono, cierre de maestra. curso. Ya está bien. Listo, adelante, maestro Eduardo. Gracias, gracias. Estaba esperando visualizar a Belardo, para que le demos continuidad a esto y lo podamos ir, cerrando. Nada más para los que estuvieron conmigo en el grupo, acabo de subir aquí al chat colectivo el ejemplo que le estaba yo mandando y le estaba yo comentando que pudiera servir como otro referente más, ya lo pueden tener allí, a la mano y ya pueden usar de manera conveniente como ustedes lo consideren, ¿no? Pues mi querido Abelardo, le entramos a esta otra parte para que se las podamos explicar y, que puedan entender los profesores por qué necesitamos también este tiempo, un tiempo, digamos, amplio para poder hacer como una especie de síntesis, pero también para plantear algunas ideas que queremos que las tengan presentes y no nos vayamos y no cerremos estas sesiones sin ponerlas sobre la mesa. Vas, mi querido Abelardo. listo, ya estaba hablando y no me estaban escuchando. No, es que como estabas Este, proyectando, yo pensé que estabas dándote el tiempo para proyectar. no, ya están por acá. Ah, ya estás, Bueno, órale. pues igual como lo estaba yo comentando en la sala, la verdad es que todas estas sesiones han sido muy enriquecedoras, nos hemos nutrido, obviamente, de las experiencias que nos han compartido maestras y maestros, pero lo importante justamente era establecer ese diálogo, ¿no? Como también lo decía la doctora Pilar al inicio de la sesión, pues no se trataba, ¿no? De otra cosa más que propiciar este diálogo con el propósito de compartir estas experiencias, estos saberes, estos conocimientos. Pues sabemos, ¿no? Que el normalismo así es muy, muy diverso, en donde podemos encontrar diferentes formas a partir de las cuales se elaboran los documentos de titulación, en este caso con las tres modalidades. Y justamente el trabajo que hemos venido realizando a partir de la coordinación, que en este caso es de la doctora Pilar, del doctor Julio y bueno, de toda la gente de Jesús, pues ha sido bastante, insisto, enriquecedora. Y obviamente también el agradecimiento para ellos y para todos y cada uno de ustedes porque hemos podido aprender a lo largo de todas estas sesiones. Entonces, muchísimas gracias. El día de ayer platicábamos y me parece que Diana nos comentaba, ¿no? Los vamos a extrañar y nos vamos a extrañar bastante. A partir de los registros y de que justamente decía la doctora Pilar, el que no se pensara que no se leen o sí se leen, la verdad es que sí, sí, sí hay esta posibilidad que se realiza. También las relatorías y las grabaciones que en algún momento se llegan a originar, es que surge esta intención de poder platicar un poquito acerca del trabajo de titulación, pero a partir de las normas de control escolar para este plan 2022 y las orientaciones administrativas o académicas, disculpen, tal vez ahí hubo un pequeño detalle con relación al trabajo de titulación, que sabemos que hay de estos sitios, ¿no? Entonces, seguramente muchos de ustedes tendrán esta inquietud cuando hablamos precisamente de la titulación colaborativa, que es algo que seguramente también en las universidades acontece en otros espacios, pero que a partir del Plan 2022 y a partir de toda esta visión que se pretende lograr, ¿no? Con la implementación de este plan que ya sabemos con esta parte de la flexibilidad, de la autonomía y todo lo que ya hemos dialogado en su momento y la estructuración de las mallas, en fin, todo esto que nos dio cabida a esta posibilidad de encontrar esta forma de titulación, me parece que
sería importante hacer algunas puntualizaciones. Sí, desde la parte administrativa, si ustedes gustan, pero también desde la parte metodológica, y en un momentito más el doctor Mercado hablará un poquito al respecto. En lo que a mí concierne, justamente es plantearles un poquito este escenario a partir de la parte, no, disculpen la redundancia, de la parte normativa, porque sí es necesario considerar que en las escuelas, con esta gran diversidad que tenemos, es necesario que tengamos presentes que hay una comisión de titulación, por ejemplo, que tiene ciertas funciones, ciertas características y que sabemos muy bien que en las escuelas normales, a partir de los colegiados, de las academias y demás, se construyen una serie de reglamentos institucionales que esperamos, desde luego, o se espera que tengan este marco general que atienda a la norma establecida por la parte de la GESUM, lo cual no significa, obviamente, ¿no? Ya sabemos que una norma es susceptible de interpretación, pero que sí establece el que con relación a lo que se vaya a realizar en un momento determinado. En este caso estamos hablando de la titulación colaborativa y que finalmente a partir del lineamiento, el reglamento, la norma que se ha establecido, pues es que se puedan constituir esos reglamentos internos o esas convocatorias como lo señala este apartado. Entonces, no hay que perder de vista que sí existe una norma general y la norma general la está planteando justamente las normas de control escolar y los documentos de orientaciones, ¿no? Que ya tenemos en nuestras manos. Dicen por ahí una cosa es el qué y otra cosa es el cómo y efectivamente, y sobre eso es lo que vamos a estar dialogando un poquitito, haciendo énfasis justamente en qué correspondería, por ejemplo, cuando hablamos de titulación colaborativa, cuando se sea el trabajo de titulación por tesis o por informe o portafolio. Pero bueno, para entrar en materia, sabemos que en las normas de control escolar aparece en el capítulo octavo la titulación, ¿no? Y entonces encontramos el 8.4, ¿no? Las modalidades de titulación para los planes, que es todo lo que hemos venido estado trabajando, en la tesis, el informe y el portafolio, ¿no? Y establecen este marco, si ustedes gustan, normativo, ¿no? Y para eso existen las orientaciones para que nosotros comprendamos un poquito el proceso metodológico que sigue y que ya ha sido dialogado en todas estas sesiones. Pero en el 8.5, y lo voy a leer textual, ¿no? Porque me parece que, insisto, es necesario que se realice de esta manera para que nosotros posteriormente podamos dialogar al respecto un poquito, ¿no? Para las tres modalidades de titulación, las y los estudiantes elaborarán su trabajo de titulación durante el sexto, séptimo y octavo semestres, presentarán la versión definitiva al término del octavo semestre y podrá ser elaborado en lenguas nacionales, español originaria o en inglés de acuerdo a la licenciatura. Eso me parece que ya lo comentamos, eso es más que claro, ¿no? Sabemos que parte de un sexto, a veces hay licenciaturas que dicen, bueno, tengo en quinto semestre investigación educativa 1, se hace un protocolo, si ustedes gustan, como una evidencia, producto final de ese curso y se elabora la carta de exposición, motivos, en fin. Las cuestiones internas se realizan en cada uno de los planteles y en cada una de las escuelas normales. Pero aquí lo que está en negritas y que aparece ahí en la pantalla dice lo siguiente: la institución formadora podrá proponer a los estudiantes desarrollar un proyecto determinado por esta, que podrá realizarse de uno hasta tres integrantes. Sin embargo, la presentación del examen profesional será individual. Y este apartado que aparece en las normas de control escolar me parece que es un tema que necesitamos dialogar un poquito para que podamos nosotros entender o comprender un poquito a qué nos referimos con esta idea de que la institución podrá proponer a estos estudiantes el desarrollo de un proyecto determinado. Oiga, maestro, podrá ser con informe, podrá ser con portafolio, podrá ser con tesis. Eso es lo que ahorita vamos a comentar. Porque si ustedes revisan en lo que son las orientaciones académicas administrativas para el trabajo de titulación, sale mientras en la parte de las normas ya nos estableció el qué, aquí te da dando un panorama un poquito más amplio al respecto. Sí hay que tener claro, creo que lo sabemos, que el Plan de Estudios 2022 ha promovido y promueve el trabajo colaborativo durante todo su proceso formativo porque estamos hablando de la elaboración de proyectos integradores, ¿no? Y si ustedes han revisado la malla curricular, se han podido dar cuenta que al final del día podríamos y deberíamos estar trabajando con un proyecto integrador desde las propias academias y también con los propios estudiantes a partir de, obviamente, el desarrollo de cada uno de los cursos. Entonces el estudiante tiene claro, o de alguna manera tendrá claro, o tendría que tener claro, el tema de lo que es el trabajo colaborativo.
que sí, ya sabemos, difiere un poquito de lo que es el cooperativo y del trabajo en equipo, pero bueno, ahorita, insisto, comentaremos al respecto. Y dicen aquí, y por ello las normas del control escolar se consideró este tipo de titulación colaborativa. Y ya desde ahí nos está poniendo un reto importante. Se menciona, para que la titulación tenga validez institucional como experiencia de trabajo en equipo a la escuela normal, deberá gestionar uno o más proyectos con otra institución pública. Y ahorita dialogaremos al respecto. Este debe ser de tal magnitud que justifique el trabajo pedagógico, didáctico o socioeducativo de más de un estudiante en la última fase de formación. En este caso, las autoridades de la escuela normal publicarán la convocatoria correspondiente a esta forma colaborativa de titulación. Además, darán a conocer al colectivo de asesores y al estudiantado las condiciones de participación en el proyecto y garantizarán las asesorías correspondientes. Y entonces, cuando hablamos un poquito del trabajo pedagógico, didáctico, socioeducativo, pareciera ser que nos estamos refiriendo a informe, ¿no? Vamos a descubrir un poquito y vamos a seguir dialogando sobre esto y para ello pues le cedo la palabra al doctor Mercado y pues estaremos un poquito conversando al respecto. Doctor Mercado, adelante, por favor. Me dice si dejo de compartir, ¿eh? Está bien, síguele, vamos a dejarlo ahí porque me parece este, que no solamente ahorita, sino desde ya hace algunas sesiones, las preocupaciones siempre han estado en torno a tratar de estrechar o a tratar de articular de manera mucho más consecuente y coherente lo que le establecen las normas de control escolar, los documentos administrativos, el documento de orientaciones administrativas y particularmente el académico o el de orientaciones académicas para las modalidades de titulación. Y comentábamos en la sesión previa para poder trabajar con ustedes el día de hoy que era importante como poner en el centro y darle un tiempo para discutir estas cuestiones porque eh, mm, en las normas de control escolar, como señaló Abelardo, aparece con mucha claridad justo que la escuela podría proponer hasta que los estudiantes pudieran agruparse hasta por 3 personas para poder trabajar de manera conjunta o colaborativa cualquiera de las 3 modalidades y pudieran obtener su grado de manera específica, individual, pues, pero desarrollando trabajo en conjunto o en colaboración o como le quieran llamar ustedes, ¿no? Esas diferencias que ya planteó hace un momento Abelardo. Y queríamos justamente ponerlo porque el punto es que cuando ya queremos un poco tratar de esclarecer exactamente por dónde podría entrársele a esto de la, eh, de que varios estudiantes pudieran desarrollar una misma modalidad de titulación, comenzamos a entender justamente que es un poco complicado, podría ser un poco complicado si pensamos justamente en las características y condiciones y organización y estructura de cada modalidad. Es desde ese lugar donde queremos hoy comentar con ustedes porque nos parece importante, primero, reconocer que en el marco de esos planes y programas esto que representa una muy buena oportunidad. Sin embargo, digamos, tendríamos que pensar desde varias lógicas qué implica o de en qué medida agrupar a 2 o 3 estudiantes, ¿no? Para desarrollar una modalidad resultaría lo suficientemente pertinente, sobre todo pensando que en el marco de las propias organizaciones, características, condiciones institucionales, no siempre resulta del todo pertinente poder desarrollarlo y en algunos casos entra hasta en conflicto la cuestión administrativa, ¿no? Organizativa de la institución, porque ahí van las primeras ideas. Se trata de un trabajo de investigación que comparten, colaboran o estructuran hasta 3 estudiantes y que va a representar un solo trabajo para 3, ¿no? Aunque su presentación, como lo señalan las propias normas, es de manera individual, es decir, cada quien tendrá que hacer la defensa individual del trabajo. 2, implica que este trabajo sea respaldado por la institución y que la institución por sí sola o en colaboración con otra institución de educación superior pueda darle el soporte académico que justifique el alcance de ese proyecto para que pueda ser validado
por tanto por la escuela o por otra institución, y entonces en consecuencia tener la consistencia suficiente para que pueda considerarse que representan, digamos, el esfuerzo colectivo, ¿no? De tres personas abordando una modalidad de titulación. Y tres, implica también en este mismo marco reconocer que el trabajo que se está sugiriendo tendría que ser acompañado por académicos, pero tendría que, sobre todo, poner en el centro a los estudiantes para que desarrollen sus trabajos y lo hagan con un acompañamiento muy dirigido por parte de los docentes que asumen el acompañamiento o la asesoría de esa modalidad que se desarrolla de manera colectiva. Dejo hasta aquí primero esos tres para a partir de ahí hacer una serie de reflexiones y devolverles la palabra, devolver un poco la palabra, un poco por las experiencias y las preguntas que tengan todos ustedes, porque desde la lógica en la que hemos nosotros discutido y analizado, implica varias cosas, ¿no? La primera de ellas, decía, pensábamos y reflexionábamos, lo hemos hecho creo que de manera individual. Ahora tuvimos que hacerlo lo pudimos hacer de manera colectiva, sobre todo quienes de repente andamos en algunas instituciones apoyando esta cuestión, porque desarrollar una modalidad hasta en grupos de tres personas nos llevó a revisar en qué modalidad era más pertinente o no, dada la condición y la característica. Regularmente cuando les preguntamos a los profesores acerca de la experiencia que han tenido en asesorar a este equipo, hasta en grupo de tres personas, una modalidad, en los planes y programas previos no la teníamos. Las hay como experiencias en el plan 84, 85 y en los anteriores, ¿no? En lógicas que no necesariamente son las que están planteadas ahorita, es que sea realmente un proyecto de investigación que justifique el trabajo de tres personas para poder desarrollarlos. Por supuesto que hay experiencias en algunas universidades donde se gradúan también en equipo, así se establece, pero particularmente con la modalidad o con la elaboración de una tesis. Entonces eso lo llevó en primer lugar como a distinguir en qué modalidad de entrada es más pertinente esta cuestión por todo lo que implica en términos de que esté el proyecto respaldado por la institución o por el convenio o acuerdo que tenga la normal con otra institución y grupo de académicos, ¿no? Esa es una primera gran reflexión y que nos llevó a pensar de entrada en la modalidad de tesis como en el digamos, la opción posible para poder desarrollar un trabajo de tesis hasta en un grupo de tres personas que abracen, decía yo, un mismo objeto de estudio. Yo lo comentaba el día de ayer, porque no solamente es que se incorporen o se agrupen porque sí, sino que ese equipo de dos o tres personas tendría que tener y abrazar o interesarse por un mismo objeto de estudio, tendría que construir el protocolo de investigación de manera conjunta, tendría que delimitar con el acompañamiento del asesor ese objeto de estudio para poder concretar en una pregunta o dos preguntas y objetivos muy concretos lo que va a suceder con su tema a desarrollar como tesis. Yo les platicaba ayer una experiencia porque tengo un par de alumnos que están trabajando una tesis de investigación en la licenciatura de inglés. Es un acercamiento a los procesos y prácticas de evaluación formativa y retroalimentación formativa en la asignatura de inglés en escuela secundaria. Y desde el momento mismo en que nosotros decidimos trabajar en conjunto, la revisión de la literatura, la búsqueda de antecedentes, la concreción del protocolo de investigación, la ruta metodológica, los instrumentos que íbamos a aplicar, los hemos trabajado en conjunto. Y los estudiantes, a pesar de que el trabajo de campo lo tenemos focalizado en tres casos específicos, ¿no? Lo han estado haciendo con los mismos criterios, tanto de los instrumentos de acopio para las guías de observación que se realizan en el aula de clase como las entrevistas. Eso yo les comentaba ayer que ha implicado para mí un ejercicio, digamos, un poco más complicado porque tuvimos que registrar, o por lo menos es presentar el proyecto en la institución. No tenemos convenio con ninguna escuela. Tuvimos que respaldarlo con el grupo de investigación del cual en ese momento era yo líder de ese grupo de investigación, y entonces quedó, digamos, el proyecto respaldado por el grupo de investigación
con la asesoría de un servidor, y desde el mismo momento en que nosotros armamos el protocolo de investigación ya implicó justamente la tarea de poder delimitar y definir un objeto de estudio que pudiera ser compartido y que se iba a trabajar con el mismo enfoque, con la misma intención, con el mismo, pero con y que a partir de allí todos íbamos a desarrollar esta indagatoria para conocer más acerca de los procesos de evaluación formativa que realizan los profesores en escuelas secundarias de inglés y la retroalimentación auténtica o formativa que se deriva de una práctica que se asemeja a la evaluación formativa. Entonces, lo que este ejemplo se los quiero poner, digamos, es una vivencia particular porque yo he estado trabajando con los estudiantes y yo lo que les decía a los compañeros que no se trata solamente de, pues lo van a hacer en equipos, hay que se repartan uno el marco teórico, uno el marco metodológico. No, tiene que ver algo tiene que ser algo que esté vinculando a sujetos concretos con un interés temático y con una pretensión de conocimiento compartida. Y eso es un gran reto, en mi opinión. Ahí pensamos que la tesis puede ayudar. Queda un poco más complicado si lo pensamos en el asunto de los informes de práctica o los proyectos de intervención y mejora o transformación de la práctica, porque tendrían también que compartir los estudiantes problemáticas de práctica comunes o compartir un problema de práctica común que dé cobijo para que dos o más personas se puedan incorporar a un solo proyecto y puedan en el ámbito de su implementación en la escuela o en la comunidad o desde las aulas mostrar lo que fueron transformando y mejorando. Y obviamente implica también a partir de allí un seguimiento y evaluación de todos los procesos de intervención que siguieron si seguimos la lógica de la investigación-acción para poder ir dando cuenta de las etapas, los momentos o los ciclos por los que van transitando y que fueron conduciendo a mejorar o transformar las propias prácticas de los tres sujetos que pretenden hacer un informe de prácticas de manera colectiva. Y resultaba todavía un poco más complicado con el asunto del portafolio de evidencias, porque este en particular tiene como la finalidad de documentar la progresión de aprendizaje, la solidificación de los niveles de dominio, capacidad, ¿no? Desempeño del estudiante a partir de estos ejercicios metacognitivos que dan cuenta de la evolución del aprendizaje. Y entonces eso nos llevó a la primera pregunta que tiene que ver más bien más con la pertinencia. ¿En qué modalidades? Y la segunda, ¿en qué condiciones? Porque creo que lo puso muy sobre la mesa Abelardo, que de repente podríamos tener los documentos que prescriben, pero en las escuelas, la forma en cómo tomamos decisiones, la manera en cómo organizamos, de repente no es del todo precisa o todo clara y lo que nosotros vamos desarrollando dentro de las instituciones y las decisiones que tomamos como colectivos, ¿sí? De algún modo también van generando un tipo de complicación al momento de abordar una modalidad de una manera, ¿cómo se llama? Más colectiva o más colaborativa. Entonces, esos eran los dos grandes, digamos, elementos que poníamos en el centro y que nos permitían pensar o retornar a las normas de control escolar, a las orientaciones administrativas para poder dar seguimiento al proceso, particularmente por la asignación de los asesores, los vínculos, quién respalda los trabajos de investigación o los trabajos de informe, o en el dado caso que se pueda dar de portafolio de evidencias de manera colectiva, porque tendría que haber ahí otro tipo de grupo de trabajo que esté detrás del acompañamiento de los estudiantes para poder desarrollar las mentalidades y también, obviamente, otro tipo de condiciones de respaldo institucional para que esto se desarrolle. Dado, insisto, que la modalidad presupone o promueve que el asunto es que tres personas o hasta de grupos de tres personas puedan soportar un poco el desarrollar la modalidad, perdón, y asegurarse que esa modalidad que desarrollen en equipo de tres justifique el trabajo de tres personas, ¿no? Que estén eh, eh, desarrollando la propuesta. Obvio, esto tiene que ver con lo que nosotros también, o que se quedó puesto en los propios documentos, porque el punto aquí es que en el caso en el que nosotros analizamos o revisamos
toda esta orientación o todas estas orientaciones y normatividades nos llevan justamente a pensar en el alcance, un poco en la lógica de la magnitud. ¿Qué justificaría que tres personas abracen o hasta tres personas de manera colaborativa se puedan graduar con un solo documento, ¿no? O con un documento que elaboraron de manera conjunta? Por eso les quise poner un poco el ejemplo que yo estoy haciendo, más bien lo que estoy viviendo con estos dos estudiantes. No son dos, no son tres, son dos. No, no logramos hacer un equipo de tres porque lo hicimos solamente con dos personas. Y el gran reto inicial estaba justamente en entender que trataba así de una tesis de licenciatura, pero hecha de manera colaborativa, que no partía de una pretensión individual, sino de algo que tenía que dialogarse y discutirse de manera común o de manera colectiva. Por eso, el mismo protocolo del proyecto de investigación obligó a que yo, como responsable de ellos dos, un compañero del equipo del grupo de investigación y los dos estudiantes, comenzáramos a ayudarles a definir cuál sería, en el marco de sus propias discusiones y reflexiones que íbamos haciendo en torno a la evaluación formativa en la asignatura de inglés, cuál podría ser la pregunta de investigación y cómo podríamos ayudarles con base en esta pretensión de conocimiento a delimitar un objeto, a plantear una pregunta y establecer objetivos que los obligaran a trabajar de manera conjunta y que llegaran a un nivel de profundidad en el que no solamente dejaran aspectos descriptivos, sino que pudieran además profundizar con un nivel analítico un poco más profundo la forma en cómo estaban sucediendo o cómo están sucediendo los procesos de evaluación formativa en la asignatura de inglés y los mecanismos de reproducción, de retroalimentación formativa. Y entonces pusimos estos dos componentes como elementos centrales para poder desarrollar su tesis de investigación. Pero insisto, eso obligó o obliga a que metodológicamente, en términos prácticos, los objetos de estudio se compartan y se construyen de manera colectiva. Y no se trata de repartirse el trabajo, se trata de construir, de discutir, de dialogar, ¿no? Cosa que no resulta en verdad nada sencillo, y de acompañar el proceso para que entonces se entiendan el alcance que este proyecto de investigación va a tener en el marco de la formación de estos dos estudiantes, y ponemos en el centro que se trata justamente de desarrollar capacidades de investigación y de usar la investigación como una herramienta que permita comprender y explicar algún tipo de fenómeno educativo, que eso es lo que está puesto en las orientaciones académicas de las modalidades de titulación. Entonces, desde este lugar, colegas, quiero hacer aquí el primer corte porque, y le pedí a Abelardo que dejara justamente las diapositivas, porque hacer este ejercicio, al igual que como lo hacemos de manera individual, implica como una carga, una responsabilidad adicional más, porque hay que garantizar que el equipo trabaje, que el equipo colabore, que el equipo utilice las mismas herramientas, los mismos recursos, los mismos referentes, que el equipo construya los capítulos de la tesis de manera colectiva, ¿no? Eso resulta un rete complicado, yo lo sigo viviendo, no ha sido fácil que le avancen porque aunque vamos bien, pues, pero el que los documentos vayan y vengan, el que el documento pase por una doble escritura y una triple, porque yo me involucro con ellos y les voy orientando y voy también planteando algunas ideas para poder hacer el documento mucho más sólido, implica un trabajo que, a diferencia de cuando lo elaboras de manera individual y lo pones en el marco de un trabajo más, más solitario, pues, más de la persona, aquí los chicos se tienen que poner de acuerdo, porque palabras que pongan son palabras que nos representan a los tres. Esa es una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, porque ya no se trata, como les decía ayer, tuve asesoría con ellos, de lo que tú escribes, sino de lo que ese documento dice en torno a lo que pensamos y escribimos los tres. Y los tres entonces ya dijimos que por aquí está una idea, aquí está un concepto, este concepto lo usamos para esta cuestión. Este concepto se convirtió en categoría y permitió crear una guía de entrevista o un guión de observación, y con eso recabamos este dato, y este dato lo estamos analizando con este concepto con el cual iniciamos. Entonces, es un proceso que para mí ha resultado un poco más largo que los otros, ¿no? Y en ese mismo sentido, entonces,
van cambiando mucho las maneras de hacer este tipo de acompañamientos. Les digo, yo lo estoy experimentando en la tesis, me cuesta mucho trabajo pensarlo en el informe de prácticas y me cuesta mucho más trabajo pensarlo en el portafolio de evidencias. No sé, en este caso, si a ustedes les haya representado lo mismo, ¿no? O les sigue representando lo mismo. Y si ustedes también han considerado que se pueden hacer las otras tres modalidades con las otras dos modalidades con atendiendo como a este criterio del numeral 8.5, particularmente en las últimas tres o cuatro líneas que tiene las normas de control escolar, y si a partir de ahí también han considerado, ¿no? Todos estos aspectos que parece que son fundamentales. En el caso del informe de prácticas, me parece que no basta con señalar que se puede hacer un proyecto con la comunidad, porque el hacer el proyecto no es por si se hace en comunidad, en escuela o en aula. El asunto es cómo construyes o cómo identificas de manera colectiva un problema de práctica que les sea común, que parta de diagnósticos de situaciones específicas de los sujetos, que les permita focalizar un aspecto de esa práctica que puedan compartir para poder transformar. Y eso resulta desde el mismo diagnóstico un elemento complejo que yo creo que valdría la pena vivirlo para quien lo quiera hacer, ¿no? Con los estudiantes, pero orientado a que no nada cada quien cuente su historia, sino que como colectivo abracen un problema, ¿no? Que les es común, y ese problema lo puedan atender de una manera mucho más, articulada, para poder generar propuestas de mejora y de transformación que los obliguen a plantear planes, a diseñar un plan de acción de intervención que contribuya a la mejora y ayude a solucionar problemas, ¿no? No importa si son del aula, si no importa si son a nivel de escuela o a nivel de comunidad, porque no tiene que ver solamente con, sí, que como es por la comunidad, entonces se justifica porque es en vínculo con la comunidad. Creo que no tiene que ver con eso, sino con el tipo de problema de práctica. Entonces, todas esas cosas las hemos reflexionado, colegas, se las queremos poner sobre la mesa, porque, como lo hemos visto, y lo señalaba perfectamente bien Abelardo, cada uno de nosotros ha tenido experiencias diversas con respecto a las tres modalidades, ¿no? Y cuando han enfrentado esta situación también o les han pedido que experimentemos o veamos cómo trabajamos con esta opción de titular a los estudiantes hasta en grupo de tres, seguramente, al igual que con ustedes, y como a mí me pasó, ¿no? Yo me he puesto a pensar mucho por dónde le podemos hacer, tratando de apegarnos un poco a los criterios y no romper con la lógica en la que están prescritas las modalidades de titulación. Así es que les cierro ahí. Si quieren, abrimos para poder comentar, dialogar, y ya Abelardo y un servidor le entramos para poder seguir ampliando esto y distinguiendo lo que es hacer una modalidad de titulación de manera colectiva o colaborativa, que hacer trabajos, digamos, vinculados a los cursos de las mallas curriculares, donde te piden que trabajes también en grupos, en colaboración, ¿no? Esto no pasa absolutamente nada, pero creo que tiene una connotación distinta si lo piensas más en el términos de un documento para obtener un grado académico. Dejo hasta ahí. Está alguien que se llama G, titulación, Georgina y Yolis. Tres colegas, y después, pues ya los que sigan, y vamos siguiendo los comentarios. ¿Te parece, Abelardo? Y vamos Sí, viendo. sí, doctor, ¿le parece? Les damos la palabra a las Sí, compañeras y también voy claro. leyendo algunos textos que nos están dejando Ok. en el chat. Y podemos Mm, dejar de comentar ahorita de presentar para que nos podamos ver más, y ahorita si lo necesitamos regresamos a los documentos. Excelente. Va. Adelante, maestra Ili, titulación, que es quien levantó la mano, después la maestra Georgina y después la maestra Yolis. Por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Abelardo, doctor Mercado. Gusto saludarles y también a todos los Hola. presentes. Bueno, estamos aquí desde la Dirección de Educación Normal del Estado de Veracruz, escuchando y dándole seguimiento a todas estas reuniones. Y bueno, tenemos aquí varias inquietudes, pero ya por ahí coincidimos con algunas preguntas del chat. La primera de ellas es, ¿a qué tipo de instituciones públicas nos estamos refiriendo? Esa es una inquietud que compartimos. Y la otra que va en sintonía es si esta institución con la cual se puede hacer el proyecto colaborativo o la titulación colaborativa
puede ser con la misma escuela de práctica donde estamos mandando a los estudiantes, que esa sea la institución pública con la cual nos vinculemos y tengamos un convenio, escuela normal, escuela pública, y ahí nuestros alumnos ejecuten esta titulación colaborativa. Esos son los dos planteamientos, si son tan amables. Gracias. Gracias. Ya bajó la mano la maestra Georgina, Estaba es Georgina y después estaba Yolis, ¿no? También. pero ya no veo a la maestra Georgina. Bueno, le damos la palabra a maestra Yolis, por favor, si es tan amable. Gracias, maestra. Una duda, la escribí igual en el chat. Cuando hablamos de titulación colaborativa, ¿los estudiantes pueden estar ubicados en una misma institución o tiene que ser? Se me fue el audio. ¿Es mi audio o se fue el audio de la colega? Se le fue a ella. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, me parece que está la pregunta. Sí, la maestra me parece que el internet está un poquito mal, pero ya la había planteado que si podría ser la titulación colaborativa en la misma institución o en una escuela diferente. Si les parece bien, doctor, también leo algunos de las preguntas que Adelante. tienen y versan sobre lo mismo, ¿eh? En el Ujú. caso de la titulación colaborativa, los estudiantes pueden estar ubicados en diferente escuela o en la misma. Es la pregunta que hacía la maestra Yolis. ¿Sale? Después dice, una duda, los alumnos proponen el proyecto, la escuela normal lo genera y ellos sumen. Doctor Mercado nos puede compartir. Ay, bueno, esa es otra solicitud, ya se compartió el documento. Nancy, la maestra Nancy nos dice de qué instituciones educativas públicas hablamos, SEP, CONAFE, escuelas. La problemática es institucional, no de interés profesional del estudiantado. La muestra se amplía, es más que un grupo, por ejemplo. La maestra Consuelo, bueno, habla sobre la presentación. En el caso de, bueno, también hay otra pregunta que formula la maestra Maril y dice que la maestra Marisa envía saludos desde el Valle del Mezquital y comenta que los argumentos que está dando doctor Mercado aluden a ubicar la tesis como modalidad que puede ser elaborada de manera colaborativa. Y después la maestra Claudia evidentemente me sugirió que se torna muy complejo. Para el trabajo de titulación, otra participación de la maestra Karina dice de forma colaborativa en el examen de grado, ¿cómo se llevará a cabo la presentación también de forma colaborativa individual? Ya se ha comentado que era de manera individual. Y bueno, sí, ya siguen comentando que el asunto es el tema individual. Em, ya también la maestra María Rojo está compartiendo y bueno, hablan sobre el examen profesional. Si me permiten, en primera instancia, doctor, Sí, yo adelante, adelante. recuperaría esta primera parte en términos de lo que está estableciéndose desde las normas de control escolar y el documento de orientaciones. Establecemos un marco general, ¿no? En ese marco general es el que nos dan pauta para que en las instituciones con esta gran diversidad puedan proponerse. Número uno, pues los reglamentos institucionales, si es que fuera el caso. No se está diciendo que tiene que existir un reglamento institucional. Sabemos que en las entidades y en las escuelas hay reglamentos institucionales que surgen a partir de lo que es la comisión de titulación o los propios colegiados, ¿no? Eso es un aspecto importante. Y el otro es no perder de vista que se habla también de una convocatoria. Y en la convocatoria efectivamente se podrán hacer los ajustes sin que se desvíe del propósito que está estableciendo en el marco general. Cuando yo establezco entonces una convocatoria para que se participe en trabajos de titulación colaborativa, debo de atender el principio que estamos estableciendo en el marco general, que tiene que ver con un proyecto relacionado con el trabajo pedagógico, didáctico y socioeducativo. Si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué tipo de instituciones? Desde luego puede ser en una escuela primaria. Generalmente nosotros nos remitimos vamos a hacer un proyecto de intervención y entonces pues puede ser a través de informe de prácticas profesionales. Si recuerdan las sesiones y los comentarios que estuvimos haciendo en las diferentes sesiones, es que la práctica como tal, no, perdón, el informe de práctica alude al hecho de la transformación de la práctica que suele en determinado momento pues atender también una situación en las escuelas, ¿no? En este caso de práctica. No se trata de manera directa de que el alumno resuelva un problema de la práctica, que sí está, insisto, ligado con este asunto, ¿no?
Por eso, desde esta perspectiva, el doctor Mercado comentaba hace un momentito que la tesis de investigación parece ser que es en donde se pueden encontrar estos objetos de estudio. Y voy a poner un ejemplo. Si estamos hablando de una situación relacionada con la violencia intrafamiliar, ¿no? A partir de que hay un contexto en donde se genera este tipo de situaciones y tal vez en una institución de esta naturaleza, una escuela primaria, secundaria, ¿no? Tienen esa intención de indagar al respecto, se podría establecer un objeto de estudio a partir de y de común acuerdo también con el estudiantado en razón de la convocatoria que se emita para ese proceso. No sé si me expliqué, tanto tal vez dando un poquito la idea. ¿Por qué? Porque la tesis nos lleva obviamente a establecer un objeto de estudio, a poder establecer acuerdos desde ese trabajo colaborativo para iniciar con todo este proceso y en esta idea de que la tesis tiene como propósito la generación del conocimiento, pues nos llevaría a precisamente obtener algunos resultados que a la postre nos darán en la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones que no le corresponde directamente a la escuela normal y mucho menos a los que hacen la investigación, sino ya tal vez en el plano de la autoridad educativa, de la escuela, de la zona escolar, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece que importante que podamos ir observando que en todo este proceso, si ustedes están analizando, pues viene en cascada, ¿no? Desde el marco general, que no debemos de perderlo de vista, de la estructuración posible de un reglamento, principalmente de la convocatoria que se pueda desprender de este, y de, obviamente, los diálogos que se tengan con instituciones públicas, porque alguien hace ratito preguntaba sobre CONAFE u otras instituciones, y bueno, pues ahí sería el comentario inicial que podría dejar. Sí, el portafolio, como ya también lo vimos, se hace un poquito complejo, ¿no? Por el hecho de las capacidades y todo lo que sé, este recorrido reflexivo, este ejercicio metacognitivo que requiere, que le demanda al estudiante, y en el caso del informe, por las razones que también les platicaba el doctor, se hace un poquito complicado, ¿no? Entonces, yo estaría hasta ahí dejando un poquito el comentario. Vuelvo y disculpen que sea yo muy insistente, de verdad disculpen, pero sin perder de vista las normas de control escolar y el documento de orientaciones, que es nuestro marco general. Es el qué, y a veces dicen que en los detalles está el cómo, y justamente en esos detalles es en donde se tendría que dialogar como colectivo. Adelante, doctor. Sí, gracias, Abelardo. Un poco para ir como también comentando más acerca de estas cuestiones que los profesores han señalado. Yo les plantearía como varias reflexiones para que ustedes también las puedan considerar. Ya expliqué un poco por dónde pues, hemos estado discutiendo, reflexionando y analizando cuál sería como la modalidad en la que más se podría, digamos, proyectar esta incorporación hasta de 3 personas, ¿no? En elaboración de un solo trabajo. Yo decía que era un poco complicado en el asunto de el portafolio, el informe de prácticas y más en el portafolio de evidencias por la naturaleza que tiene ese tipo de documento. Si alguien, digamos, en esta idea, yo de lo que puedo decir, a ver, el estudiante que está haciendo trabajo de tesis y te abraza un solo objeto de estudio, así como lo estamos haciendo con los estudiantes, de entrada no tienen que estar ni en la misma escuela de prácticas, ¿no? Un estudiante está documentando la práctica de una profesora que identificamos que es bastante buena desarrollando evaluación formativa en un turno vespertino, porque no se trata de las escuelas de práctica, se trata de objetos de estudio, con informantes clave. Entonces, ahí es la primera distinción que quiero hacer, porque no es que estén en la práctica, sino tiene que ver con los objetos de estudio y lo que yo quiero abordar. Los dos tienen, conseguimos informantes. Una de ellas sí es su profesora, la profesora titular de una de las estudiantes, ¿no? De la secundaria en inglés, pero como el objeto de estudio son procesos y prácticas de evaluación formativa y retroalimentación formativa en la asignatura de inglés, elegimos a profesores, generamos el acceso al campo y buscamos quien pudiera acompañarnos o brindarnos información para desarrollar la investigación. Entonces, primera respuesta, no necesariamente cuando haces investigación no tienes que vincular con tu escuela de práctica porque eso depende más de los objetos de estudio y los informantes, ¿no? En la lógica en la que desarrolles el trabajo de investigación. Dos, los acuerdos o los convenios, así como lo señalaba Belardo, regularmente cuando lo hemos pensado y reflexionado de manera más profunda, nos ha llevado más a pensar en la expertise y en la capacidad que se han desarrollado a partir del trabajo que realizan los cuerpos académicos o los grupos de investigación.
Creo que de entrada el primer gran respaldo que se tendría para poder hacer una tesis de este tipo está en el apoyo que puedan recibir de los grupos de investigación o los cuerpos académicos y de los vínculos o convenios que tengan estos cuerpos académicos con otras instituciones de educación superior. Digamos, no tienes que ir a buscar una, digamos, tienes que partir de lo que tenemos. Y me parece que lo que tenemos más próximo son a los profes con esos perfiles de SEABE, a los grupos de investigación y a los cuerpos académicos que están desarrollando proyectos ya con temáticas muy concretas en donde pueden involucrar a los estudiantes. El proyecto este que están haciendo los chicos de evaluación está relacionado con un proyecto que terminamos, o yo inicié de manera individual o terminamos casi en conjunto con mis compañeros porque todavía no conformamos el grupo de investigación, pero yo hice un trabajo de investigación relacionado con evaluación formativa y de desempeños en la formación inicial, en la escuela normal, que es otro de los textos que tengo ahí en borrador para poder publicar, pero ese trabajo de investigación ya, digamos, había sido el soporte para poder poner en el centro esta temática de evaluación formativa, ¿no? Y ahí me parece que es donde se respalda de entrada. Los vínculos y los acuerdos son con instituciones de educación superior de entrada. Ahora, voy a poner un ejemplo que espero que se alcance a entender en la magnitud para poderlo proyectar o poner en el marco de los informes de prácticas profesionales. Ustedes han de recordar este texto, ¿no? Que se llama, es de John Elliott, que se llama El cambio educativo desde la investigación a acción. Seguramente ustedes lo conocen. Y aquí están citados dos proyectos, uno que se llama Humanities Curriculum Project, que es un ejercicio de acompañamiento que hicieron John Elliott, ¿no? Con profesores en distritos de educación en Estados Unidos y involucró a profesores en un diagnóstico de situaciones que estaban generando conflictos en el rendimiento académico de los estudiantes en ciertos sectores o ciertos eh, distritos de Estados Unidos y a partir de allí convenció a varios profesores de participar en un proyecto conjunto. Y ese proyecto ponía en el centro cuestiones problemáticas educativas que tenían que resolver en los diferentes distritos los profesores y trazó una tarea. ¿A dónde voy con este asunto? Que yo puedo hacer un proyecto de mejora y transformación de práctica y tampoco tienen que estar los alumnos en la misma escuela. Sí, solo sí, identifican y focalizan ese problema de práctica. El ejemplo que plantean aquí Elliot y Steinhaus con respecto a lo que hicieron con ese proyecto del currículum de humanidades, ¿no? Resultó fundamental porque a partir de ahí se dieron cuenta que en los distritos compartían problemáticas que les eran comunes y que eran necesarias mejorar y transformar. Eso obligó a ellos a ser como asesores en un segundo nivel, no a quien intervienen, que es el caso que podría hacerse de mí como asesor o de ustedes como asesores, teniendo a dos estudiantes o tres en tres escuelas de práctica distinta con problemas de práctica comunes y desarrollar propuestas. No sé si me doy a entender. Y el ejemplo existe, por eso quise referirlo, porque no es una invención. Los trabajos que hace John Elliott no son porque ellos intervengan o transformen su práctica, sino que porque son asesores y acompañan a profesores que quieren transformar sus prácticas, independientemente del lugar en donde estén, pero siempre abrazando problemáticas o problemas de práctica comunes, porque eso es lo que los orienta, eso es lo que los amarra o los articula. De tal suerte entonces que a partir de allí tú tienes la posibilidad, mi querida Lili, ¿no? De entender que puedes tener a dos estudiantes que estén en diferente lugar y a lo mejor si ellos se atreven, igual que uno se pudiese atrever, ¿no? A desarrollar un proyecto de mejora, de un informe de prácticas que trate de mejorar una situación de práctica, pero que diagnostique y focalice de manera puntual el problema que les es común. Pero eso implica de nueva cuenta, como lo señalan en todo este ejercicio que está documentado, ¿no? Que son sesiones de discusión, que se requieren poner a prueba muchas cosas, que se requieren de hacer un montón de diagnósticos, seguimientos de múltiples tipos, porque independientemente del contexto, lo que están abordando es justamente la resolución y transformación de una situación de práctica que requiere ser mejorada. Y lo digo con todas las comillas porque implicaría que nosotros también aprendiéramos a hacer otro tipo de asesoría que no vaya nada más a la cuestión de a ver qué estás practicando. No, no. Abordar problemas de práctica que sean comunes y que se conviertan
en una estrategia, un ejercicio de mejora y de transformación que permita de alguna manera cambiar la propia práctica. Por eso cité el ejemplo. Y lo quiero citar con todas las comillas o con todo lo que esto implica, porque eso sí nos puede decir, bueno, el informe de prácticas podría ser, sea que trabaje en escuelas distintas o una sola escuela, pero el papel del profesor que va a trabajar como asesor tendría que cambiar rotundamente y tendría que ser alguien que también entienda el problema de práctica y ayude a diagnosticar ese problema de práctica y que dé las herramientas suficientes para poderlo definir con claridad, porque a partir del trabajo colectivo también tiene que trazar la ruta de mejora, tiene que establecer los momentos, los ciclos y las pretensiones de transformación, si es que si es que esto se puede desarrollar. Y lo quise citar para ampliar con el asunto de la tesis, parece que es como nuestra visión, la modalidad más viable, y ahora el informe de prácticas, pero sí sigue también la ruta y entiende el alcance que esto va a tener en el marco de el tipo de asesoría que tendría que recibir el estudiante, ¿no? Para que ellos puedan desarrollar esas propuestas de mejora y que entiendan efectivamente que ese plan de acción, como señalábamos y como insistíamos, que no es un plan de clase, se convierta en una propuesta deliberada para cambiar entornos sociales, y en este caso educativos o pedagógicos o como le quieran llamar, pero eso es hasta allá va a llegar el asunto. De ahí que me parece que es importante que ustedes lo puedan considerar porque implica hacerlo. Y obviamente esto va a obligar a que los profesores, obviamente, tanto en la tesis como en el informe, realicen trabajos individuales, pero los discutan y produzcan o generen los productos de manera colectiva. Ahí no hay manera de zafarse. O sea, yo sé que puedo hacer mi trabajo de campo y puedo hacer un registro de observación y entrevista, pero el análisis de observación, la categorización y la interpretación la hacemos de manera conjunta. Y el texto que se produce de manera conjunta. Si bien yo puedo entrar y me pone probar un ciclo de intervención en el aula de clase o en la escuela, y mi colega lo va a hacer en su escuela, de todas maneras, toda esa información se analiza, se procesa de manera individual, pero se trata, y más bien se recaba de manera individual, pero se procesa, se trata de manera colectiva para poder entender las relaciones, las correspondencias, las problemáticas que siguen prevaleciendo para poder seguir avanzando y los cambios que se pueden ir haciendo de manera conjunta en el marco de la propuesta de mejora y de transformación. Sí, es un trabajo individual, pero que se construye de manera colectiva. No hay manera de zafarse. Pone en el centro estos dos elementos que me parece que son fundamentales. Y por eso les quería poner este primer ejemplo y entonces recratifico. Los convenios y acuerdos siempre son con instituciones de educación superior o de entrada creo que los podemos respaldar más con los grupos de investigación, los cuerpos académicos o los profesores que tienen un perfil que puede hacer la gestión dentro de la escuela normal desarrollar los estudiantes. Dos, el ejercicio implica para quien va a ser asesor una asesoría un poco más comprometida en el buen sentido porque tendrá que conjuntar la intención de dos o tres personas. En el caso de estudio y en el caso del informe de práctica, si es que esto se da en torno a un mismo problema de práctica. Y sí cambiaré mucho porque las formas de acompañar, porque creo que todos lo han mencionado y te lo lo dialogábamos también con el equipo, ¿no? Hacer asesoría implica que yo también me involucre y sepa por dónde conducir no a uno, sino a dos, cada proyectos de que tienen otro nivel de alcance, ¿no? Y eso me parece que es una chamba también para el asesor. Entonces, por ahí va el asunto de entrada para estas primeras cuestionamientos que nos hacen. Y yo reitero lo que decía Belardo, si uno se apega a lo que va planteando las normas y las orientaciones académicas, uno tendría que hacer como muchos enlaces, muchas no interpretaciones, más bien, o sobreinterpretaciones, porque luego las cambiamos todas, ¿no? E interpretar de manera mucho más apegada a lo que señala el propio texto de orientaciones y a las propias normas que regulan los procesos de titulación, porque ese es el punto de referencia que nos permite de alguna manera delimitar el tipo de trabajos que se pueden hacer con respecto a
las modalidades, particularmente cuando se tratan de hacer de manera colaborativa. Hasta aquí mi comentario, colegas. Sí, No sé doctor, si quieres ampliar. no, le daría Adelante. la palabra a la maestra Georgina, que tiene levantada la mano, y después al doctor José, por favor. José René Torres, por favor. Y ahorita leo algunos comentarios del chat. De hecho, alguien está solicitando que se amplíe una sesión exclusivamente para este tema, porque desde la parte normativa y desde la parte metodológica requieren algún acompañamiento. Maestra Georgina, por favor. Sí, ¿me escucho? Adelante, si se escucha fuerte y claro. Muy buenos días, soy la maestra Georgina Madrigal Bueno del estado de Sinaloa, de la Escuela Normal de Sinaloa. He estado escuchando muy atentamente las reflexiones que nos comparte el doctor Mercado, que coincido enormemente con ellas. Quiero comentarles que en el caso de nuestra normal, estamos haciendo un gran esfuerzo por desarrollar un trabajo colaborativo en los trabajos de titulación de nuestros alumnos. Cuando tuve la oportunidad de analizar las normas de control escolar, los lineamientos administrativos, las recomendaciones y las recomendaciones también académicas, me dio gusto que la de GESUN pudiera introducir la colaboración en la investigación. En primer lugar, porque nuestro gran reto siempre ha sido la alineación de las escuelas normales con la educación básica. La educación básica ya no trabaja aislada, trabaja en colaboración, trabaja en consejos y dentro de los consejos se están desarrollando trabajos de investigación colaborativa a partir de la práctica reflexiva, a partir de la investigación-acción y sobre todo la estructura que nos propone la nueva escuela mexicana de trabajar por fases nos da la posibilidad de poder integrar binas y triadas en ese sentido de la investigación. Tomando en cuenta toda esta normatividad nacional de nuestras normales y viviéndolo de educación básica, estamos considerando que las problemáticas educativas y de la práctica se gestan en los consejos a partir del análisis contextual de los maestros. Ahí en colaboración se generan las problemáticas que nuestros alumnos de manera conjunta con los maestros deberíamos desarrollar. Porque al fin y al cabo estamos formando maestros que se integren en educación básica. Y la gran asignatura de básica es la investigación, es el codiseño, son los programas analíticos. Y eso solamente se puede lograr con la investigación. Por lo tanto, nuestro compromiso en la investigación es formar docentes que se integren de manera significativa a través de la investigación a esos procesos educativos de la nueva escuela mexicana. De ahí que hemos tomado esa idea y trabajar binas y triadas según las condiciones de las escuelas y las problemáticas internas institucionales para poder desarrollarlas por medio de modalidades. Yo les comento también, no hemos incluido el portafolio de evidencias porque nos ha complicado mucho, como dice el doctor Mercado, pero sí hemos introducido las otras dos modalidades. Entonces, creo que es una gran oportunidad que tenemos las escuelas normales de poder formar maestros que investiguen la docencia y poder aportar realmente mentes abiertas hacia lo que deriva la nueva Escuela Mexicana de Transformación. Y claro, para desarrollar esta investigación colaborativa, ocupamos reflexionar más. Yo coincido con las propuestas, pero también ocupamos maestros, formadores que tengan conciencia de qué equivale trabajar en la escuela básica. Comprender qué nos dice la nueva escuela mexicana para que nosotros podamos aportar y desarrollar significativamente una investigación educativa. Yo le apuesto a la colaboración, porque hoy todo lo que se está generando en educación está visualizada desde una colaboración, desde el cuerpo académico. Yo encontraba una relación entre por qué triadas, porque también a nosotros los perfiles PRODER nos piden triadas. Hay muchas cosas que tenemos que reflexionar como cuerpos académicos, pero también hacer valer esa esencia, esa inquietud
que nos han planteado los nuevos programas de educación normal en relación a la colaboración. Hoy estamos analizando y reflexionando en nuestra escuela normal qué hacer con el documento, porque es defensa individual. Efectivamente, compañeros, el trabajo es colaborativo, pero la defensa es individual. Entonces estamos pensando qué hacer para no chocar con la normatividad, pero tampoco trastocar la colaboración en el trabajo que están realizando nuestros alumnos. Estamos en ese proceso, pero ojalá podamos tener una oportunidad de platicar un poco más de cómo nosotros hemos estado aterrizando esta idea de la colaboración, que la vemos necesaria ahorita en nuestras escuelas normales. Gracias, maestro. Oh, gracias a usted, gracias a usted, maestra Georgina. Están dejando varios comentarios en relación, o algunos comentarios con relación a la idea de poder tener otra sesión, de que se haga un documento guía. Hay preguntas de naturaleza administrativa, como nos está planteando la maestra Evelyn, con relación a algunos requisitos administrativos y demás, ¿no? Ahorita esperemos que nos den el tiempo. Miren, son 12:17, recordemos que terminamos 12:30. Y yo le daría la palabra al doctor René para que nos comente y después a Ili titulación. Gracias. ¿Me escucho, maestro Belardo? Doctora Belardo, ¿me escucho? Fuerte, claro. Ok. Bueno, nuevamente, ya buenas tardes, maestras y maestros, los 359 conectados. Es un gusto verlos en pantalla de manera sincrónica y agradecerles que han estado puntuales en las 6 sesiones. Miren, lo digo de manera humilde. Estuve en el equipo nacional que hizo los documentos orientadores, tanto administrativos y formativos de este plan 2022 que el doctor Leiva. Y les quiero comentar de que lo primero que se pensó, efectivamente, no hay que verlo como una moda, hay que descartar una moda que se titule en 3 o 2. Para pensar en un trabajo de titulación que sean 3, tiene que ser un trabajo de manera natural. Eh, y efectivamente, con la participación que nos dice la maestra Georgina, así está pensado. Recordemos, lo vuelvo a decir, cuando surge el plan, voy a hacer un poco de historia y no quiero quitar mucho tiempo, cuando surge el plan 2012 de educación básica, que recuerdo 592, surge el 2012 de normales, para darle respuesta de cierta manera, que uno diga que no, darle respuesta a esa parte de la formación, porque los estudiantes van a ese nivel. Cuando surge aprendizaje clave en educación básica, surge el plan 2017 de escuelas normales, dándole respuesta también a esa formación. Y cuando ahorita surge un nuevo modelo, un enfoque humanista, surge el plan 2022, de cierta manera dándole respuesta, porque los estudiantes van a sus prácticas en educación básica. Bueno, yo voy a comentar de qué manera se pensó y de qué manera se está llevando a cabo esta parte. Específicamente voy a hablar de informe. El informe, yo ahorita tuve una experiencia que yo mismo la quiero llevar con mis estudiantes porque se dio de manera natural. Los estudiantes, cuando hicieron su carta de exposición de motivo, ya tenían claro con qué se querían ellos titular porque va centrado en ellos. Eso ya lo sabemos, no es algo nuevo que es de esa manera. Pero cuando los estudiantes van al consejo técnico escolar fase intensiva, se dan cuenta de lo que es totalmente el programa de mejora escolar, que hay un tema de relevancia, hay un tema importante en la cultura escolar, en la cultura de aula o con la comunidad. Y en ese sentido, cuando los estudiantes entran, de acuerdo al grado escolar, voy a hablar de primaria, de primero a sexto, hay un programa analítico que hace cada maestro y de manera individual y se dan cuenta que hay un tema totalmente importante. Un tema que no solamente el estudiante debe pensar en el qué, que el qué es lo que hoy en día es el conocimiento, que son los contenidos y los PDA, el cómo, pues es la pedagogía, la didáctica, que ustedes saben, no te dan una clase. Pero tenemos que, en ese documento del 2022, se está pensando en el para qué. Y el para qué no lo podemos dejar a un lado. Entonces, los estudiantes que hicieron, voy a poner mi experiencia, tengo 6 estudiantes de titulación, 3 en una escuela primaria y 3 en otra. Y entonces se dan cuenta ellos desde el programa de mejora continua y del programa analítico que coinciden los maestros de toda la cultura, y entonces va un poco a la inversa. Dice el maestro, yo no me quiero titular ya, dicen los estudiantes, con esta capacidad o este saber. Yo quiero ser parte de resolver este problema que tenemos en la escuela, en esta cultura escolar y con la comunidad. Vean este cambio que hay, en eso tenemos que estar pensando. Entonces, los estudiantes, ¿ahora qué hacen? De acuerdo a lo que ya hay un documento de manera objetiva de la escuela, los estudiantes van a su perfil de egreso y ellos dicen cuáles son esas capacidades y saberes que necesitan para darle respuesta a esa problemática. Este es un cambio distinto que tenemos que pensar y no quedar como si fuéramos técnicos docentes muy cuadrados. Este es el cambio que estamos hablando.
De esta manera, en la cuestión de aula escolar y comunitario, si estamos hablando de un tema que los estudiantes se van a titular, los tres tienen que tener la cultura de hacer el plan de acción, investigar juntos, efectivamente, pero en su práctica de mejora la transformación, ¿qué vamos a hacer? El estudiante lo que puede cambiar en el documento de titulación del informe, puede cambiar que él haga un proyecto de aula, que aquí cambia, porque en el proyecto de aula es individual, aunque tengamos el tema, porque va a traer los contenidos, porque los contenidos de primero y segundo de primaria son iguales. Cambian los que tercero y cuarto, los contenidos son iguales, y los de quinto y sexto son iguales, pues están por fases, y los de preescolar nada más tienen 9 contenidos en lenguajes, nada más tienen 9 contenidos en saberes y pensamiento científico, tiene 8 ética en teoría de sociedad y 8 del humano y comunitario. No está diseñado para titularse de esa manera, está diseñado más a un para qué, de la transformación del propio quehacer del docente. En este sentido, hay un nuevo rol del docente que se quiere, y como dijo muy bien la maestra Georgina, en educación básica, las fases hoy en día que nos está costando mucho, hay que decirlo, nos está costando mucho, y dice bien el doctor Abelardo, el trabajo colaborativo. Eso, la nueva escuela mexicana en su diseño curricular, en este plan 2022, sí está hecho por fase porque está elaborado para trabajar totalmente lo mismo. Las 3 maestras de preescolar en esa cultura deben trabajar juntas o juntos. El maestro de primero y segundo deben trabajar juntos, el de tercero y cuarto juntos y el de quinto y sexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces el estudiante, independientemente que él tenga una carta de exposición de motivos, la flexibilidad existe, que si hay un tema de manera natural y puede llevar a cabo, el estudiante se pueden titular 3 como máximo, entonces el estudiante puede ser, y acá entra entonces la creatividad, la pedagogía de la creatividad, de la innovación, que los estudiantes dentro de su documento se pueden tener un proyecto de aula, de manera que está en un ejemplo en primero, que está en un tercero o que está en un quinto. Se pueden titular con ese tema de relevancia social, que es el mismo tema, de lo que hemos dicho desde que parte del programa analítico y de lo que parte del programa de mejora continua, que se pueden titular con ese proyecto como una cultura escolar, juntando todos los grupos, o los 3 grupos que están en ellos, y titularse con eso, mismo hacer un proyecto escolar. Y a la hora, hacer un proyecto con los padres de familia, con la comunidad, que ese también lo pueden hacer igual. Quiere decir que pueden ser 3 proyectos, como un ejemplo estoy poniendo, puede variar el abanico. Puede ser un proyecto a la defensa de intervención, que sea de manera áulico. Puede ser el segundo, que sea de manera los 3 estudiantes de manera escolar, con una cultura escolar. Y el tercero, con la comunidad. Esto es lo que tenemos que replantear con los estudiantes. Hoy en día también el doctor Mercado lo ha mostrado mucho en sus diapositivas. El nuevo maestro no solamente debe pensar en una práctica de aula, también lo dice ahorita la compañera Diana, tiene que pensar que el estudiante que quiere ser una normal o que va a sus prácticas tiene que tener el aula, responsable de un aula, que es un integrante de la escuela para buscar la mejora de la escuela, entonces es un integrante y tiene que ver con el consejo técnico escolar. Y el tercero tiene que ver con esos temas de relevancia social de la comunidad. Porque si no pensamos en eso y dejamos de pensar el para qué, otra vuelta nos estamos quedando cortos con simplemente el conocimiento que el estudiante tiene hacia ello, pero no resuelve lo que realmente hay esos temas en la comunidad. Y a eso nos lleva la nueva manera de cómo pensar la titulación, la propia formación, y por eso dice que no es una cuestión administrativa, es una cuestión formativa que tiene que ver con el docente, que el futuro docente, y eso yo se los comento, de esa manera está planificado y termino, pero no es una moda que digamos, a ver, tenemos que hacer el siguiente año, no, se tiene que dar de manera natural. Si no se da de manera natural, compañeros, no pasa nada, seguimos titulando uno a uno. Eso también hay que dejarlo claro. Hasta aquí lo dejaría y gracias, doctor Abelardo. No, gracias, doctor. Pues miren, nos quedan poquitos minutos. Ya estaría dándole la palabra a nuestra Ili y al doctor Mercado, a la doctora Pilar. Yo me parece que ya vendría el cierre. Sí, es un tema que requeriría, pues obviamente, mayor profundidad, pero bueno. Por favor, si tiene la palabra, lo digo como aparece, disculpe, Ili titulación. Adelante, por favor. Y gracias, doctor René, por la aportación. Gracias, doctora Belardo. Bueno, aquí estamos otras maestras del departamento, les decía, del estado de Veracruz, la maestra Yolanda, la maestra Iliana. Y bueno, tenemos 2 preguntas más bien hacia la parte más operativa. Coincido con lo que externaba la maestra Georgina, que se me hace muy pertinente. Con la explicación que nos acaba de dar el doctor René, creo que nos queda muy claro que hacer un proyecto o esta titulación colaborativa implica una vinculación muy estrecha con la nueva escuela mexicana. Entonces, aquí también hago una acotación, creo que es válida y ahí es importante en el sentido de cuidar mucho los trayectos de la práctica,
en el proceso formativo de los estudiantes, porque finalmente son los cursos que nos permiten este acercamiento con esta realidad y que el alumno conozca lo que se está haciendo. Y ahí eso implica también la asistencia de ellos tan pertinente y constante en los consejos técnicos. Entonces creo que hay un trabajo ahí con el trayecto de práctica interesante. Regresando a mis cuestionamientos y más de manera operativa, ¿la carta de exposición de motivos tendría que ser individual o puede ser una carta de exposición colaborativa? Y la otra, ¿qué estaríamos pensando en cuanto a la estructura de un documento de titulación que implica el trabajo colaborativo? ¿Hay libertad o tendríamos la libertad de hacer estas modificaciones en la estructura de acuerdo a la modalidad que elijamos? ¿Habría elementos en cada modalidad que no podemos pasar desapercibidos en esa estructura, en esa lógica? Un poco en esta parte ya de aterrizar en cómo construir el documento de titulación bajo la modalidad pues elija la escuela normal, pero que cuide esta lógica y esta estructura interesante que tiene que llevar para que cumpla con un documento pues de titulación. Yo también aquí coincido con el doctor Mercado en el sentido de que pudiera ser más fácil tal vez desde la tesis en el sentido de la guía o la conducción, siempre y cuando sepa el objeto de estudio. Pero creo que nos vamos a enfrentar a la decisión de a lo mejor implementar un informe de prácticas y entonces por eso mi pregunta de esta estructura, ¿qué se debe de cuidar de la estructura de los documentos para no perder el sentido y no caer en un proyecto de la nueva escuela mexicana, sino en un trabajo colaborativo desde una modalidad de titulación? Bueno, espero haber sido clara en mi aportación. Muchas gracias y saludos a todos desde Veracruz, con mucho calor también por acá. Gracias. Creo que en todos lados. Gracias. Yo comento rapidísimo, doctor, ya para cederle la Adelante, palabra, adelante. de despedirme, de los compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Por el comentario también que me hace la maestra Evelyn. No, un placer. Muchas gracias por el comentario. Miren, con relación a la carta de exposición de motivos, volvemos al mismo tema, ¿no? Y al mismo punto. Hay un marco normativo general, ¿no? Y entonces, a partir de ese marco normativo general, tendremos que pensar en términos de una convocatoria. Y si ya tenemos claridad en parte de la convocatoria de ese reglamento posiblemente interno, podríamos pensar en razón de esa carta de exposición de motivos. Podría realizarse el ajuste sin perder de vista otra vez el marco general, porque nos está diciendo, hay un marco general, seguramente un reglamento interno o institucional, la comisión de titulación, etcétera, etcétera, y hay una convocatoria. Y entonces, chicos, puede ser que estén estos proyectos, o como ya se ha explicado ampliamente, es lo que yo puedo decirles, y a partir de ahí pues, se podría elaborar la carta de exposición de motivos, ¿no? Y con relación a la otra, pues creo que la misma respuesta usted la ha dado, maestra, en términos de que hay una estructura y están los documentos orientadores, ¿no? Entonces el ajuste no tendría que dispararse tanto de esa estructura que ya se ha ido trabajando y que está pues establecida, ¿no? En términos de lo que es el informe, de lo que es la tesis, de lo que es el portafolio, porque volvemos al mismo punto. Sí, al ser un trabajo colaborativo, no tendría por qué perder la esencia y la estructura que se está pensando, ¿no? Digo, en la estructura no tendría alguna o limitar el hecho del trabajo colaborativo para la titulación. Serían mis percepciones, doctor Mercado, y muchísimas gracias a todos. Creo que ya estamos sobre tiempo, pero bueno, Estamos sobre yo el le tiempo. regreso la palabra y gracias a Sí, todos. de manera muy puntual. Primero, antes de que nos despidamos, yo quiero agradecerles a todos por su presencia, por su eh, eh, compromiso para poder estar en la mayoría de las sesiones y espero hacer portavoz de este mismo agradecimiento por parte de los compañeros al el interés que mostraron ustedes para estas cuestiones. Al mismo tiempo, quiero agradecer, pues obviamente, a todos los que hemos estado discutiendo, a Pilar, a Belardo, a René, a Mimis, a Claudia Panca, a Diana, a Salvador, a Roberta, a Rosy, a mí, hay alguien se me está fallando, me está faltando, de los colegas. Salvador, el maestro Salvador. Salvador también, ¿no? Que invariablemente, así como lo hemos estado externando, nos hemos tenido que reunir un par de veces previas a cada sesión para poder, no solamente leer lo que ustedes nos envían, sino también para poder reflexionar y buscar como la ruta más viable para acompañarnos en este proceso. Entonces, mi agradecimiento para el equipo me parece que ha sido una experiencia bastante rica, interesante desde muchos lugares y creo que dejó
buenas ideas, buenos aprendizajes, dejó también varias interrogantes que requieren pensarse también con mayor profundidad en el marco en el que nosotros nos movemos. No reitero, bueno, reitero lo que señalaba hace un momento Abelardo con relación a las respuestas que dan a las preguntas planteadas. Efectivamente, las cartas de exposición de motivos son individuales. Yo creo que ahí depende ya del trabajo que hagan eh, los, los grupos que coordinen el proceso de titulación, porque a mí me parece, y esa es una parte de la experiencia, que si tú quieres hacer trabajo o involucrar a estudiantes a que realicen en parejas o en ternas un trabajo, tiene que haber también un ejercicio de acercamiento, de convencimiento, de revisión acerca de cómo están pensando esos objetos de estudio o esos temas que quieren abordar, y para convencerlos e integrarlos a un, este, a un solo proyecto, ¿no? A una sola propuesta, si es que se trata de intervenir. Y eso, desde ahí comienza el trabajo del asesor, me parece, porque de manera conjunta yo creo que los estudiantes incluso no tienen mucha claridad acerca de lo que es hacer investigación o desarrollar proyectos de intervención de manera colectiva o colaborativa. Ahí sí descansa mucho el trabajo del asesor, ¿no? Una vez que sepamos quiénes son, yo lo tuve que hacer así. Había 3 estudiantes que estaban tratando el tema de la evaluación. De los 3, solamente 2 decidieron trabajar de manera colectiva y colaborativa, porque el otro al último cambió de tema, porque no era exactamente lo que estaba buscando, y me parece que ahí es un asunto importante. La comisión que recibe las cartas de exposición, una vez que puede ubicarlas por temáticas y por modalidad, y canalizarla a los asesores, es el asesor quien tendría que comenzar a ver si es posible en el marco de las discusiones y análisis que se hagan colectivos, ver si se pueden trabajar objetos de estudio comunes, que eso me parece que es fundamental, porque nos pasa a todos. Incluso yo lo podría llevar al terreno de lo que hacemos con los grupos de investigación o los cuerpos académicos, ¿no? Tienes que definir un objeto de estudio de manera conjunta, y eso implica convencerse del objeto, entender qué es lo que se puede tratar de manera colaborativa, y entonces, decía yo, siempre he usado esta frase, abrazar ese tema o ese objeto de manera conjunta, para que entonces todos tengamos muy claro hacia dónde queremos caminar con él. Y eso me parece que es un ejercicio que no se da previo a la carta de exposición, sino se da en el marco ya del trabajo de asesoría, una vez que sepamos que hay estudiantes que están interesados con temáticas que son comunes, y eso me parece que puede ayudar demasiado. Dos, y para cerrar en este mismo marco, así como lo señalaba Belardo, hay una propuesta de integración ya de documentos en su presentación final. Yo creo que lo que cambia ahí es la profundidad y la forma en cómo se aborda y cómo le enseñas al estudiante. Les platico rapidito lo que hicimos ayer con mis estudiantes, porque regularmente aquí en la escuela normal tienen una estructura donde, en el caso de la tesis, ya para el informe final se pone obviamente la introducción, el planteamiento del problema, con su justificación, objetivos un poco para poner en el centro el objeto de estudio, un marco teórico y metodológico. Digamos que es como el estándar, pero lo que diferencia, y el otro apartado se llama hallazgos, ¿no? Pero nosotros los hallazgos los convertimos en capítulos, y entonces hoy tenemos la oportunidad de cambiar la estructura del cuerpo de la tesis, porque en el documento de orientaciones solo se llama cuerpo de la tesis. Y nosotros decidimos, en lugar de pensar en 3 o 4 capítulos incluyendo los hallazgos, hacer un trabajo que ahora se convirtió en un documento de 6 capítulos. 3 capítulos son de puros hallazgos, vinculando la discusión conceptual de la relación que guarda la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 2, sobre los tipos, momentos y formas de evaluar. Y 3, sobre el proceso de retroalimentación formativa. Y entonces va a quedar un capítulo de cada una de esas cosas, pero depende mucho de la pregunta de investigación. Por lo tanto, el cuerpo de la tesis se modifica en función de la forma en cómo fue tratado esto, o cómo va a ser tratado el objeto de estudio, mi querida Lili. Y ahí es donde creo que los grupos de investigación, las decisiones que ustedes toman, van a modificar un poco el cuerpo de la tesis, pero van a responder justamente a la lógica en la que está planteado también el documento de orientaciones, porque habla del cuerpo de la tesis, y el cuerpo de la tesis puede integrar los capítulos que ustedes consideren. Y es ahí donde ustedes van a tener que poner mucho de su expertise, su sapiencia, y van a poder plasmar mucho de la asesoría que desarrollaron con los estudiantes.
siguiendo y no rompiendo con la lógica que establecen los documentos orientadores que están en la de GESUM, ¿no? Creo que espero que esto les pueda ayudar y a partir de ahí, por supuesto que todos los objetos de estudio, todas las temáticas, pues están relacionadas con lo que están viviendo los estudiantes y lo que viven hoy los estudiantes, pues está relacionado con lo que está sucediendo en algunos casos en la educación básica, en algunos casos en la formación inicial, en algunos casos en problemáticas que son más genéricas y que nos permiten entender cambios sociales, tecnológicos, estructurales, ¿no? Porque hay gente que también hace investigación relacionada con tecnologías, inteligencia artificial, que propiamente no son temáticas como muy recurrentes dentro de la nueva escuela mexicana, pero que hoy sí los tienes como, digamos, temáticas emergentes que requieren pensar desde otra lógica lo que se puede hacer en el marco de la práctica profesional, ¿no? Sea para intervenir o sea para generar conocimiento, que es lo que me parece que es fundamental. Y cierro toda esta cuestión, nada más puntualizando que pues cada modalidad, como lo señalamos nosotros, tiene una lógica de construcción, tiene sus referentes metodológicos y teóricos. Para las tesis ya saben que son metodologías de la investigación que permiten explicar, comprender. La única que utiliza la investigación en acción es el informe de prácticas y que el portafolio de evidencias más bien es un ejercicio de reconstrucción metacognitivo del proceso de aprendizaje del estudiante, por lo tanto, pues no necesita una metodología en particular, ¿no? Quiero cerrar con esta cuestión como para puntualizar lo que hemos visto en estas 6 sesiones específicamente dedicadas a las modalidades y con ello, pues, reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, mi agradecimiento al equipo y a la apertura que tuvo la de GESUM. Ojalá y que nos dé chance de poder generar una sesión, aunque no sea pues pública. Ayer Pili decía una sesión, hacer como una especie de grabación para profundizar sobre estos aspectos académicos y administrativos y poderla circular por el asunto de programar sesiones y todo lo que esto implica. Y la otra es que si se abre la oportunidad de poder desarrollar un trabajo de mediano plazo que inicie en septiembre, en el ciclo escolar que viene y concluya por estas mismas fechas, que se genere un tipo de acompañamiento para poder tratar ahora sí con mayor profundidad, con referentes conceptuales, con herramientas técnicas y metodológicas, las modalidades, y que pueda aportar a la formación de quienes están acompañando el proceso. Pues eso sería sumamente genial y de la mano, si esto lo permite, ¿no? Y si a mí me da tiempo, pues les presentaré el primer borrador de esa obra pedagógica que iba yo a hacer, que está relacionada con las modalidades, ¿no? Para que eso que dejé trunco porque no me dieron el sabático. Entonces, ojalá y que si eso se da, pues, podamos contar con ese borrador, enriquecerlo con ustedes y convertirlo en este documento técnico que están solicitando, que pueda ser de ayuda para que acompañen a todos los estudiantes en las diferentes licenciaturas para el desarrollo de las modalidades de titulación. ¿Les parece, colegas? Les abrazo mucho, le devuelvo la palabra a Pilar. Fue un placer trabajar con ustedes. Ojalá y nos volvamos a encontrar pronto. Un abrazote. Muchas gracias, equipo de colaboradores. De verdad, les apreciamos mucho de parte de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Solamente 2 recordatorios. Bueno, ya he publicado varias veces el enlace del registro. Por favor, lean lo que dice arriba. Todavía falta una sesión que tiene que ver con todo este proceso de acompañamiento. Falta la sesión del 30 de abril, que es creo que el jueves. Perdón, ahorita no tengo bien la fecha, pero ya les había compartido yo la agenda. Igual la voy a volver a subir al grupo de primaria y de preescolar. Entonces, nos faltaría todavía esa sesión, igual va a iniciar a las 10 de la mañana y sería la última para que efectivamente los registros y la asistencia se tomen en cuenta. Otra situación, la constancia les llegará vía correo, el correo siempre y cuando lo escriban bien, sea un correo activo, porque muchas veces lo tienen saturado y ya no llegan, no es que no lo mandemos, ¿no? También puede ser esa situación de que se escribió mal o el correo está saturado. Muchas veces llega a la bandeja de spam. Entonces, por favor, estén al pendiente de eso. La otra es que no va a ser ahorita, mañana, pasado,
son demasiados maestros. Ustedes saben que la DGESUM no cuenta con demasiados colaboradores, entonces es una tarea bastante ardua hacer las constancias, ¿no? Entonces ahí ya les puse todo, les agradecemos mucho efectivamente la sugerencia, porque siempre sabemos que es un poco complicado conciliar los permisos para que ustedes puedan estar en estas reuniones. Entonces lo que tomamos, digamos, como una primera propuesta es grabar justamente una sesión donde se vean aspectos administrativos y académicos de sobre este proceso de titulación, pero me parece que hay un tema importante que es necesario abordar y que tiene que ver con la condición o la responsabilidad o corresponsabilidad que se tiene en cuanto a la elaboración de los reglamentos de titulación que se están haciendo en los estados, ¿no? O sea, ¿qué se están haciendo? ¿Cómo se están haciendo? ¿No? Entonces creo que este es un tema importantísimo que dará mayor certeza al acompañamiento que ustedes hacen, porque también hay un equipo de trabajo dentro de cada escuela que guía estos procesos, pero sí tenemos que ver que haya una congruencia, que haya una vinculación y que estos reglamentos pues existan, ¿no? En fin, y bueno, sobre todo la difusión y la comunicación de estos. Entonces son bastantes temas los que han salido en los registros, vuelvo a reiterar, sí, los estamos leyendo, ¿no? Y por supuesto que nos aporta muchísimo, ¿no? Como insumo para seguir construyendo estos diferentes actividades de acompañamiento. Entonces, pues muchísimas gracias. La próxima sesión efectivamente es el 30 de abril a las 10 de la mañana. Es sobre el tema de PRODEP específicamente, solamente se va a ver ese tema. Y bueno, pues siempre es un gusto verles, escucharles, saber que estamos por aquí todavía. Y que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias, maestro Eduardo, maestro Abelardo, maestra Roberta, maestra Diana, maestra Claudia, maestra Mimi, maestra Adriana, maestro Salvador. Creo que ahora sí. Y maestro René. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Ahora sí. Un abrazo, Hasta pronto. cuídense, colegas. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a Hasta luego. todos. Excelente día. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.